Bueno, mis amigos, miles de personas están a punto de perder sus hogares. Los bancos se preparan para ejecutar un montón de casas. ¿Por qué? Vamos a hablar de ese tema bien importante. Pero ¿qué otros temas vamos a estar desarrollando para todos ustedes? Vamos a ver. Casi 50.000 familias podrían quedar en la calle. Dejaron de pagar sus casas en medio de moratoria y hoy encaran pesadilla. También hablan nuestros periodistas. Ojo, están firmes en la defensa de sus fuentes. Usted entérese aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, vamos a seguir con este tema que hemos empezado a desarrollar. Llevamos varios días trabajando con los temas de los diferentes aumentos que hay que van a afectar el bolsillo de nuestra gente. Vamos a trabajar con eso, pero por otro lado están las ayudas gubernamentales y cómo esas ayudas gubernamentales no le llegan a la gente. Vamos a hablar un poco de las ayudas para conseguir las nuevas viviendas. Mire, es básicamente cuesta arriba poder conseguirlas y le voy a decir por qué. Porque hemos estado investigando sobre este asunto. Hay un montón de millones de dólares. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de casi 300 millones de dólares que tiene el gobierno de Puerto Rico para ayudar en la recuperación y ayudar a las familias a conseguir un nuevo hogar, a comprar sus casas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ese dinero no le llega a la gente? ¿Por qué tan pocas personas han podido recibir ese beneficio? Vamos a analizarlo. Veamos un poco los datos. Mire, el gobierno de Puerto Rico ha desarrollado un programa que aquella persona que vaya a conseguir un primer hogar o vaya a comprar una casa, si trabaja en el grupo de personas que son primeros respondedores, policía, trabajo de manejo de emergencia, podría recibir hasta $60,000. Pero si usted no trabaja en esa área, usted cualifica como quiera, podría recibir hasta $45,000 para ese beneficio. Esto se ha hecho, no es la primera vez que se hace, se ha hecho muchas veces. Y esto resulta ser una ayuda fundamental, porque estamos hablando de $45,000 en un proceso de una compra de una casa, es buenísimo. Podría ayudarle a facilitarle, baja el pago a la gente, más al mismo tiempo consigue los chavos para poder obtener el dinero que hace falta para comprar. Pero ¿qué ocurre? A pesar de lo tentador, de lo bueno que es, de lo llamativo que es, mire cuánta gente solamente ha podido recibir esto, a pesar de que esto está desde el 2020. Solamente 1.600 personas han podido cerrar estos casos. De todas las miles y miles de personas que están interesados en conseguir una casa y no la consiguen porque no tienen los chavos o porque está muy cara o porque no hay casa, solamente 1.600 personas han podido acceder a ese programa. ¿Y qué es lo que ocurre? Se dice por parte del gobierno que lo único que usted tiene que hacer es conseguir la cualificación del banco. Si el banco usted lo cualifica, pues automáticamente el Estado lo cualifica para darle el dinero. Eso fue la versión que nos vendieron. Pero hemos llamado a un montón de representantes de la banca y nos dicen que no es así, que después que el banco lo autoriza, hay que pasarle los documentos a Vivienda y Vivienda establece otra montaña de requisitos y está 60, 90 días más tramitando el proceso. Y entonces se caen los casos y de 45,000 que ofrecieron, a veces terminan dándole 10,000, 15,000 pesitos y el incentivo se reduce de forma dramática y por eso, básicamente, una cuarta parte de todas las personas que podían recibir ese dinero solamente lo han recibido. O sea, aquí hay muy poco dinero invertido cuando tenemos 300 millones de dólares disponibles. ¿Cuánta gente ahora mismo que nos está viendo podría recibir esa ayuda? Bueno, pues el Estado lo ha complicado dramáticamente. Hemos tratado de conversar con el secretario de Vivienda, estamos esperando que venga con nosotros a hablar del tema. No lo logramos hoy, pero tenemos un panel interesante para hablar de esto y también hablar de la gente que podría perder sus casas, que es la otra cara de la moneda. Pero Margarita Aponte se fue a la calle, ha hecho un trabajo tremendo investigativo. Vamos a ver qué nos trajo. Seguramente usted trabaja y trabaja, pero el dinero no le da, porque su salario es fijo, pero los aumentos en el costo del agua, los alimentos y la luz no tienen fin. Utilicemos como ejemplo el servicio de energía eléctrica. Usted verá un aumento de 3.67 centavos o 16.8% en la factura de la luz, comenzando desde ya. ¿Qué quiere decir? Si usted pagaba $100, ahora
pagará 116,80 centavos. En el renglón del agua, probablemente usted ve un aumento de $2,50. Y tras la pandemia, se ha duplicado el precio de algunos alimentos, entre ellos la carne. Y de ahí pasemos a la lucha por tener una vivienda digna. Hicimos este ejercicio. Una pareja sí encontró un apartamento por $125,000. El lugar, Carolina. Si llega a pasar el filtro de vivienda y le dan $60,000, estaría pagando solamente $350 al mes. ¿Por qué tan cuesta arriba? Le preguntan directamente al secretario. Si usted define una reunión, lo hacemos con mucho gusto para buscar en equipo que la empresa privada del gobierno puedan unirse y trabajar para agilizar, que sea más rápido el desembolso de esos fondos que tenemos pendientes para los prontos pagos de las propiedades. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Hoy tenemos un gran programa de parte de estos temas que estamos desarrollando. Prepárese porque vamos a darle continuidad a la discusión del día de ayer sobre los 5 pesitos por un lado del malvete y los 21 de la tablilla, que sigue siendo el tema que todo el mundo está indignado con el mismo. Saludos a Silmarí y a Leo Aldis. ¿Cómo están los dos? ¿Bien? Un placer estar contigo, Silmarí, contigo, Feli, con toda esa gente que nos ve y nos escucha. Oye, me preocupa mucho esta noticia de que ha surgido, de que muchas personas se han atrasado en los pagos hipotecarios y hay miles de personas que podrían perder sus casas si esto no se atiende adecuadamente. Y Leo. Ferdinand, originalmente se había aplacado el problema porque había unas moratorias entre todo lo que estaba pasando con el COVID, ya eso se está acabando y hay, me parece que dijiste 50,000 personas en riesgo de que se les ejecuten sus casas. Obviamente eso es una preocupación gigante. Número alto. Y las alternativas que tienen son muy pocas o ninguna, así que no sé cuál es la alternativa que pudiera darle los bancos, pero en adición a eso me preocupa también el asunto del dinero que está disponible para estas personas poder comprar una vivienda y que el tranque nuevamente está en el gobierno, en este caso el Departamento de la Vivienda, y me parece que el secretario del Departamento de la Vivienda debería dar la cara para aclarar el por qué está atrasándose la otorgación de este dinero que es tan importante para poder hacer la compra de una propiedad. Ayuda que están ahí, que es cuestión de que por la gente las pueda accesar. Que se van a perder, y estamos hablando de un año de retraso. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de los expertos sobre este tema de las viviendas. Hay mucha gente que sé que está interesado, mucha gente nos escribió, interesado en conocer sobre este particular de las ayudas y también de la posible ejecución de estas hipotecas. Aquí está la licenciada Soimé Álvarez, que es la vicepresidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico. Licenciada, saludos, bienvenida. Saludos, buenas noches, gracias por la oportunidad. Y hemos invitado al licenciado Alexis Sánchez, que es abogado de servicios legales, precisamente de personas que en algún momento determinado pues corren el riesgo de perder sus viviendas. ¿Correcto, licenciado? Sí. Gracias, Ferdinand, y al panel por invitarnos. ¿Cuántas personas podrían estar en riesgo de perder su casa, Soimé? Ahora mismo en la estadística de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras indica que hay aproximadamente como unas 8,000 casos en proceso de ejecución. En proceso de ejecución. Es correcto. Pero hay otro montón más atrasados. Es importante. Están los que están atrasados y los que están a punto de perderla. En proceso de ejecución entra aproximadamente cuando hay 5 meses de atraso. 5 meses de atraso. Sí, la industria financiera es bien regulada y es bien transparente en este proceso. Son regulaciones federales, por lo cuanto los días están contados y hay un proceso de la carta, cuántos días tiene que pasar después de la carta, cuándo entran los abogados y demás. Y lo importante de esto es, Ferdinand, que los números de delincuencia están en los más bajos desde el 2008, que hay estadística en la Oficina del Comisión Financiera. Estamos hablando que de atrasos de 90 días apenas hay menos de un 6% de atrasos del universo hipotecario. Estamos hablando de un universo hipotecario de 372,000 aproximadamente hipotecas. También es importante indicar que en Puerto Rico hay 1.500.000 aproximadamente unidades de vivienda, los cuales de esas solamente aproximadamente un 30% están bajo hipoteca.
Así que aquí hay un alto número de viviendas que ya están propias. Sí, y sabemos, y sabemos que por los medios también, ahora mismo todas estas compras, muchas de estas compras nuevas de viviendas son en efectivo. O sea que ese número podría seguir creciendo. Estos 8.000 casos que están en proceso de ejecución. Es correcto. De esos 8.000 casos, ¿cuántos son casos que cayeron en este proceso a raíz de que se eliminaron ya todas las moratorias? Pues ninguno, Silmarín. Qué bueno que me haces esa pregunta. En Puerto Rico el proceso de ejecución puede durar aproximadamente de 2 a 2 años y medio. Estamos hablando que el deudor tiene muchas leyes, hasta locales, federales también, que lo ayudan a llevar ese proceso y en cualquier momento poder salir del proceso de ejecución. A su vez, para que tengas una idea, para el 2018 aproximadamente se ejecutó 1.12% del universo de las hipotecas, 1.12%. El año pasado solamente se ejecutaron 0.24%. O sea que estos solamente para concluir lo que usted mencionó, estos 8.000 casos que están en proceso de ejecución son previos a la pandemia. Premios al asunto del COVID-19. Si son 2 años, claro que sí, si son 2 años en el proceso, los que se están viendo ya ejecutándose llevan más de 2 años y medio. Muchas veces se unió las ayudas de María con la ayuda de los terremotos, con entonces las ayudas de la pandemia. Una pregunta, licenciado, ¿cuál es la típica radiografía de una persona que no puede pagar la casa hoy? De estos 8.000, ¿ustedes ha podido atender algún caso de estos así que, como los que se plantea de los 8.000 que podrían perder su casa? Pues Ferdinand, todos los días nos llegan casos. Y la realidad es que si a mí tú me preguntas, hablar de números, 48, 10.000, 1.000, una persona que me llama a mí con el miedo de que puede perder la casa es más que suficiente. Y la realidad es que constantemente las personas que nos están llamando, la preocupación principal es que no saben a dónde acudir. Llaman a los bancos, por ejemplo. Llaman a los bancos, el banco le dice, te tengo una cita para loss mitigation dentro de 2 semanas. Eso es simple y sencillamente para leer los documentos, porque sabemos que el volumen es alto. Esa persona en el interín está recibiendo cartas de cobro. ¿Y cuál es la estrategia principal como abogado, verdad? Y abogado de los pobres, en el bufete más importante para los pobres. ¿Cuál es la estrategia principal para que esas personas no pierdan la casa, para que no se queden en la calle? Bueno, primero tengo que decir que gracias a las diferentes organizaciones que están colaborando en este tipo de casos, ¿verdad? Nosotros hemos creado como un pequeño ejército, básicamente, de abogados de defensa, personas de escasos recursos, que no damos abasto. Pero lo principal es la educación. Las personas, la realidad es que no saben a dónde acudir, mucha de la información que están recibiendo no la entienden, además de que no la entienden, la reciben en inglés. Tenemos un problema constante que es las nuevas instituciones financieras que han adquirido muchos de estos préstamos. ¿Y por qué llegan a este punto? ¿Es porque pierden el trabajo, por irresponsabilidad, por desorganización? Te voy a decir un punto. Porque le dieron prioridad a una situación de emergencia de sus hijos y no pudieron atender la hipoteca. ¿Cuál es como decía cuál es la demográfica? Yo iría más sencillo que eso. La realidad es que si a mí tú me preguntas, mi opinión personal es que la mayoría de los préstamos que se dan en Puerto Rico no se le dan a las personas que cualifican. La mayoría de los préstamos que me llegan a mí son préstamos que la persona está gastando más del 35-40% de su ingreso en la hipoteca solamente. Que el banco nunca lo debió haber otorgado. Desde que lo originaron no lo debió haber otorgado. Déjeme incorporar al profesor Ricardo Ramos, que es el director de la Clínica de Prevención de Ejecuciones en Puerto Rico. Profesor. Saludos. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. ¿Cómo ve usted este punto de las personas que están perdiendo? Soimé plantea que es un grupo muy pequeño realmente en el universo de todas las hipotecas en Puerto Rico. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues yo discrepo con la compañera Soimé Álvarez, eso no es correcto. Los 8.000 casos, no son 8.000, exactamente son 8.940. Esos son de los 12.000 que habían, 717 que habían previo a la pandemia. En marzo del 2020 habían 12.717 en el tribunal. Obviamente, cuando se levantan las moratorias y las paralizaciones de las ejecuciones, pues eso es lo que sucede. Ahora, estamos hablando de que para la pandemia se le dieron a 111.639 personas la moratoria. No sabemos de ese universo cuántos ya no están en moratoria porque los bancos no han dado esa información. OSIF les requirió cuántos se la dieron, pero vamos a ver cuántos no están ya en moratoria para tener una verdadera constancia
que cuál es el problema. El problema es serio. Yo recabo sensibilidad ante este asunto. Sí, y la cosa no es 0.1% de 0.2, es un problema bien serio. Pero no hablemos tanto de la parte técnica del punto 1, punto 2 y la parte legal. Yo quiero ver la cara de esta gente. ¿Cuál es el rostro de esta gente? ¿Son gente, como decía Leo, pues que decidió no pagar? ¿O son gente que se quedó sin trabajo? ¿O son gente pobre? Mire, usted dice que son gente que le dieron los préstamos que no se le debieron que no cualificaban. Que no debían haberlo otorgado. Ese es el comienzo. ¿Cómo un banco va a darle un préstamo a una familia todo que no aquel que ha cualifica? pasado por el proceso de llevar los documentos a la institución financiera para poder ser cualificado para un préstamo, ustedes me dicen si son pocos los papeles que le solicitan o poco la evidencia que le solicitan para saber la capacidad de pago. Hoy más que nunca se mantiene una rigurosa capacidad de pago para evitar eso mismo, que cualquier situación económica adversa que se tenga, usted caiga en impago. Es que yo quiero echar para atrás un poco porque tenemos una discusión bien importante y hay una discrepancia fundamental. Usted dice que aquí no hay un problema grande. Usted dice que aquí hay un problema gigante. O sea, aquí no hay un problema o hay un problema. Pero vamos a los números, licenciado. Bueno, yo voy a hablar un poco más de los números. Sí, a mí me llegan todos los días casos y los litigo en el tribunal. Pero es que los números son la representación del universo. Vamos a los números. Si hoy yo tengo en el año que más se ejecutó... no hay problema. No, es que no hay una crisis hipotecaria. Para mí, de un universo que se ejecute en 1.12% en uno de los años que más se ejecutó, y esas ejecuciones, te tengo que decir que vamos al tema que dijo Ferdinand de las propiedades y de la falta de propiedades que hay para poder vender. De esas propiedades que estamos viendo que se ejecutaron, son propiedades vacantes, abandonadas, entregadas en dación, son propiedades de segunda de vacaciones. Él dice que no, O sea, el licenciado dice que no. Pero si la banca es la que informa esos números de la Oficina Comisionada de Instituciones Financieras, que hoy ante lo sus digo, comentarios él está diciendo pues está que no. equivocado. La Comisionada de Instituciones Financieras hoy salió públicamente, la propia comisionada indicando que de ese número que ellos indican de las ejecuciones están ahí las vacantes, las abandonadas, las de second home, las de interés de comercio. Licenciado. Primero, ¿verdad? Muy bien menciona, la data es la data, OSIF, y como usted mencionó, ¿quién le provee la data a OSIF? Las Los instituciones bancos. financieras que también se la proveemos. Yo estoy hablando de lo que yo recibo constantemente. ¿Qué es lo que usted recibe? Dígamelo, dígamelo. El ejemplo, nosotros tenemos casos ahora mismo que las personas llevan arrastrando un problema desde María. Y el problema principal, Leo me preguntó ahorita cómo nosotros tratamos los casos, ¿verdad? Además de que no entendemos que no tenemos los suficientes recursos para poder hacerlo, pero nosotros tratamos el caso, cada persona que llega, primero, la orientación. Segundo, trabajamos con la persona para la parte extrajudicial de las finanzas. Y a la misma vez litigamos el caso en el tribunal. Ahí es que yo me doy cuenta que yo tengo casos de personas que tienen el mismo ingreso cuando originaron el préstamo y no cualifican para la modificación. Licenciados, ¿son mujeres, son jóvenes, son mujeres, viejos, son viudas, desempleados? ¿Quiénes ahora son? nos están llegando muchos reverse. ¿Cuál es el rostro de estas personas? Vamos a dejarlo ahí, porque tengo que hacer una corta pausa y regresamos para ver si podemos seguir entendiendo esto, porque como dice Leo, hay una diferencia muy grande de opiniones entre dos profesionales como ustedes. O sea, no puede haber una diferencia tan grande en un tema tan importante. Voy con Yailin para adelantar dos temas y regresamos. Preocupante esta situación. Al regreso continuamos con la conversación. Además, el coraje continúa por el cobro obligatorio de $5 más en los marbetes. Hoy hablamos con quien recibirá el dinero, el secretario de Recreación y Deportes. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. Bueno, regresamos en esta discusión que está súper interesante, ¿verdad? Tratando de entender lo que está pasando con las ejecuciones de las hipotecas. Profesor Ricardo Ramos, que de hecho fue profesor de Leoaldis y de Quitar Lara Cuente. Profesor, ¿realmente tenemos un problema aquí en Puerto Rico con este tema de la pérdida, o sea, de las ejecuciones de las hipotecas o no? Mira, Ferdinand, a mí me da mucha tristeza esto, porque hace falta sensibilidad para este tema. El problema de las ejecuciones empezó en el 2008. La pandemia de las ejecuciones empezó en el 2008 y se juntó con la pandemia real del COVID. Y en ese periodo, hasta el día de hoy, se ejecutaron 48.000 casas. Que vayan allí y vean si estaban abandonadas o eran segundas casas o eran casas de playa. Esto no se puede ver así, esto es un asunto muy serio. Y lo otro que hay que decir es
que hay muchas casas en ejecución de préstamos que los bancos vendieron que no están registradas en OSIF. O sea, que esta no es la realidad. Y me da mucha pena que la compañera Soimé llegue ahí para minimizar este problema, porque hay mucha gente que está perdiendo sus casas y el problema se va a ver peor. Y lo que yo hago un llamado es a que se haga un movimiento sencillo para la gente y dejen de estar jugando con los números que lo hacen de acuerdo a su conveniencia. Y a la nueva comisionada financiera, por favor, ¿verdad? Que busque la información correcta. Soimé, pero entonces estoy aquí, no puedo entender la diferencia tan grande de opiniones. Mira, Ferdinand, lo que ha sido histórico ha sido la ayuda que las industrias financieras le han dado a los clientes en varios productos durante el proceso, no tan solo de la pandemia, de María, de los terremotos y ahora en la pandemia. Estamos hablando... La banca no puede ganar si saca a alguien. Si saca a alguien, si ejecuta a alguien, ustedes no ganan. Nadie gana de una ejecución. La banca gana en el proceso de cobrarte mensualidades con intereses, la hipoteca del largo... Pero siempre nadie gana con la banca. Siempre se le acusa a la banca de ser insensible con este tipo de casos. Siempre se acusa a la banca de ser malo cuando cobra, pero ser bueno cuando presta. Siempre. Ese va a ser el juego. Licenciada. Y aquí no estamos para llevarnos los puntos y los chocolates y yo caerle bien al consumidor. Eso no es. Aquí lo que no podemos hacer es lo que dice el compañero, no manipular los números para jugar con el tráfico humano. Acá hay unos números y no creerle a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras cuando le conviene, que hacemos entonces y nombramos las ejecuciones y los procesos de ejecución y entonces sí creerle, ¿verdad?, cuando sí le conviene. O sea, aquí tenemos que dar verdad, claro. Lo que mencionó el profesor, solamente para aclarar ese punto, es que existen instituciones financieras a las que se les han vendido los préstamos que no le dan información a OSIF. Yo conozco lo que dice el profesor desde que entré a la Asociación de Bancos. Y en el 2019, el profesor y otras organizaciones sin fines de lucro fueron al gobernador a pedirle que detuviera todo proceso de cobro. Pero la pregunta no era esa, la pregunta era... una crisis nacional hipotecaria. ¿Y a dónde estamos hoy? ¿Sabes cuántas hipotecas? Pero seguimos con la misma pregunta. ¿Todas las instituciones le comunican a OSIF? En el 2019 se hicieron punto 24. Déjame ver qué dice Silmarí. Licenciado, usted había mencionado ahorita y se quedó en la pausa y me gustaría que abundara que muchos de los casos que usted está viendo tienen que ver con reverse mortgage. ¿Qué específicamente está ocurriendo con ese? Porque eso fue algo que se les vendió muchísimo a las personas, sobre todo personas mayores. Quizás ese es uno de los problemas que estamos encontrando. El producto que le vendieron a muchas de estas personas, o ellos no estaban claros en lo que estaban adquiriendo, ¿verdad? O no se le dio la información correcta. Nos llegan, además de eso, muchos de estos préstamos, las instituciones que las han adquirido son de Estados Unidos. Así que la comunicación que le envían a los clientes se las envían en inglés. Además de eso, quizás no conocen, ¿verdad?, cómo funciona el correo en Puerto Rico, que sabemos que tenemos una gran población que tiene una dirección postal y una dirección física. ¿Pero qué particularmente está pasando con esos casos? Por ejemplo, tenemos casos que están siendo radicados porque dicen que la persona no ocupa la propiedad, que es uno de los requisitos, pero emplazan a la persona en su casa. Tenemos otros casos que demandan porque la persona no pagó el seguro de la propiedad y la persona dice que cuando fue a adquirir el préstamo nunca le dijeron que tenía que pagar un seguro de la propiedad. Y también dejamos en la pausa algo que Ferdinand y yo hemos tratado de llegar, el rostro de estas personas. ¿Son pobres, son viejos, son jóvenes, son mujeres? ¿Quiénes son? Bueno, primero obviamente en servicios legales pues tienen que ser personas de escasos recursos, pero nosotros tenemos desde contratistas que perdieron el trabajo hace un año y no han podido recuperarse, ¿verdad?, hasta personas que llevan toda su vida intentando sobrevivir con el mínimo federal y heredaron la casita de los papás que le habían dejado un reverse o que habían sacado un préstamo para poder ayudar en pagar las medicinas de otro familiar. Aquí tú puedes sacar un perfil de los clientes que ellos atienden y definitivamente organizaciones como ellos son sumamente importantes para poder tener un justo balance en un proceso, como es un proceso de ejecución en un tribunal. Eso es así. Pero ellos no son la cara de todos. Estamos hablando de un universo de más de 372,000 hipotecas. Bueno, ellos ocupan
¿verdad? La mayoría de las personas cualifican para nuestros servicios porque estamos por debajo de la media pero no de ingresos de estamos Estados hablando Unidos. que todo el que tiene problemas económicos cae en ese perfil. Estamos hablando el que decide no pagar la casa. Mañana voy a seguir con este tema porque me parece muy interesante, pero obviamente yo veo razones en ambas partes. Por un lado, en un proceso de un negocio comercial como lo es el prestar dinero para comprar casa, pues hay gente que incumple, es normal. Pero también uno que caiga en ese proceso y que pierda su casa, de verdad que todos deberíamos preocuparnos, porque la verdad es que no queremos que nadie pierda las casas en Puerto Rico. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Lo discutiremos en los próximos días. Gracias a los tres, se los agradezco. Voy con Yailin y ya estamos preparados para entrar en el tema caliente de los chavitos en Malvete. Yailin. Así es, Ferdinand, cuando regresemos continúan las reacciones de la clase periodística del país ante el caso que pone en juego el futuro de las investigaciones. Además, continúa el tiriala por supuesto donativo impuesto a los marbetes en la isla. La discusión aquí en solo minutos, y es que ya está aquí un legislador que está proponiendo cambios. ¿Cuáles son? Ya veremos. Ahora paso contigo nuevamente, Ferdinand.